En la clase, en la unidad anterior, nosotros mirábamos cinemática. La cinemática es una rama de la, de la física, pues, que estudia los cuerpos en movimiento. O sea, y en el caso de la estática, que es la que estamos viendo ahorita, es parte de la física que estudia los cuerpos que están en reposo o, bueno, que están en reposo y que cumplen dos condiciones de equilibrio. Y también los cuerpos que también tienen un movimiento rectilíneo uniforme, que tiene una velocidad constante, pero también cumplen las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos dice que toda la sumatoria de las fuerzas, o la sumatoria de todas las fuerzas internas o externas del cuerpo, es igual a cero. La segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de todos los momentos del cuerpo, ya sea internos o externos, o en todo el sistema, tiene que ser igual a cero. Entonces eso es lo que hemos estado analizando en clase. Entonces, para la sumatoria, la primera condición de equilibrio, pues hicimos varios ejercicios. Ya en la segunda, pues, condición, pues ya nosotros ya no nos dio tiempo de terminarlo. Voy a explicar rápidamente, recordar esos conceptos para que después hagamos un ejercicio que le va a servir de guía a ustedes para su tarea y para su examen. Vamos a analizar la segunda condición de equilibrio, que es que la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a cero. Si ustedes recuerdan, en clase hicimos una viga, eran varias condiciones, eran 4. Entonces, en la primera condición es que a esa viga se le aplicaba una fuerza F1 de 10 newton. Esta viga también tenía una distancia de 12 metros, una viga grande. Una viga en voladizo se le llama esto porque está empotrada acá al lado izquierdo a una pared o a algún muro. Entonces, al lado izquierdo le llamamos punto A y al lado derecho le llamamos punto B. Entonces, la segunda condición de equilibrio nos dice que todos los momentos es igual a cero. ¿Y qué cosa es un momento? Bueno, en términos sencillos, un momento consiste en el producto de una fuerza por una distancia. A algunos libros les va a aparecer así, F por D, otros les va a aparecer F por R, pero es lo mismo. Entonces, cuando vos aplicás una fuerza y lo analizás con respecto a un punto diferente a donde se está aplicando la fuerza, por ejemplo, nosotros lo estábamos analizando con respecto al punto A. Entonces, esto es como cuando le expliqué en clase, te subís a un árbol y te paras en una rama, entonces comenzás a caminar a lo largo de la rama y y vos te das cuenta que entre más te alejas de la rama se va a ir flexionando hacia abajo. Entonces eso es un momento. Entonces los momentos los simbolizamos de esta forma con una flechita así curva. Y entonces, esa flechita va a estar orientada hacia donde esa fuerza está tratando de hacer girar el cuerpo. En este caso, como yo lo estoy tratando de hacer girar, ¿verdad?, con respecto al punto A, en este caso estoy analizándolo con respecto al punto A. Entonces, esa fuerza F1 me va a hacer girar, quiere hacer girar la viga, ¿verdad?, hacia abajo, ¿verdad? Entonces, y dijimos en clase que cuando los momentos son sentido horario van a ser negativos. Entonces, y recordábamos que en trigonometría, cuando nosotros medimos los ángulos hacia arriba, los ángulos siempre van a ser positivos, pero cuando medimos los ángulos hacia abajo van a ser negativos. Entonces vamos a utilizar el mismo criterio acá en los momentos. Si no, pues también se aplica el criterio de la mano derecha, que lo expliqué en clase. Entonces este momento
como está en sentido horario, va a ser negativo. Y le vamos a poner un nombre a este momento, se va a llamar momento B. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera, pero en este caso, para indicar y saber en qué punto lo estoy aplicando, entonces le pongo momento B. Entonces, para que esta viga esté en equilibrio, tiene que haber una fuerza que se oponga, o otro momento que se oponga a este otro momento. Porque si no existiera otro momento que se opusiera a él, esta viga va a comenzar a dar vuelta alrededor del punto A. Entonces, se va a generar una fuerza que se opone, un momento que se opone a este otro. Y lógicamente tiene que ser en sentido contrario para que la estructura pues pueda estar en equilibrio. Entonces, acá F1 es un momento, me produce un momento llamado momento B. Y si vos querés saber el valor del momento B, entonces vos haces lo siguiente. Ahora, ese momento B lo vamos a analizar con respecto al punto A. Todo va a depender los signos de los momentos y los valores de los momentos va a depender de acuerdo al punto de donde vos lo estés analizando. En este caso yo quiero saber el momento con respecto al punto A, entonces multiplico F1 por 12 y entonces y me va a dar el valor. Supongamos que este momento, esta fuerza F1 fuera de 10 newton, que es la que utilizamos en clase, entonces multiplicar 10 newton por los 12 metros. Entonces el momento B nos daría un valor de 10 por 12, 120 newton por metro. La unidad de medida de los momentos es newton por metro. Pero como nosotros hemos establecido que los momentos que son sentido horario van a ser negativos, este momento va a ser negativo. Entonces ahí encontramos el valor del momento B. ¿Y cómo sabemos cuál es la fuerza que se opone, el valor del momento que se opone a este que está acá? Pues sencillo. Lógicamente para que el cuerpo esté en equilibrio estático, entonces tiene que ser un momento que tenga la misma magnitud pero diferente sentido, igual como la fuerza. Pero si nosotros quisiéramos calcularlo, haríamos lo siguiente: sumatoria de los momentos, ¿verdad?, del sistema tiene que ser igual a 0, e indicamos que los momentos que sean antihorario van a ser positivos. Entonces yo ya lo establezco el momento. Entonces pongo, ¿qué momento tenemos acá? Bueno, aquí a la derecha tenemos el momento A la izquierda, perdón, y a la derecha tenemos nuestro momento B. Entonces, para que mi cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de todos los momentos, es decir, el momento A más el momento B, tiene que ser igual a 0. Entonces yo conozco el momento B, y entonces al conocer el momento B puedo conocer el momento A. ¿Por qué solo pongo dos momentos? Porque aquí no hay otra fuerza que se esté aplicando. Si hubiera otra fuerza aplicándose sobre la viga, entonces ahí consideraríamos otro momento ahí. Entonces el momento A pues no lo conocemos, y entonces lo vamos a sumar al momento B. Pero recordemos que el momento B tiene signo negativo porque es sentido horario y es 120 newton por metro igual a 0. Sacamos este valor del paréntesis, entonces decimos más por menos es menos, entonces te va a quedar momento A menos 120 newton por metro igual a 0. Esos 120 newton están restando, pueden pasar al otro lado, pasan signo positivo. Entonces el momento A va a ser igual a 120 newton por metro.
Es decir, es la misma magnitud, pero sentido contrario. Es decir, nos va a dar tiene que ser signo positivo. Si los dos fueran del mismo signo, entonces esa estructura no estaría en equilibrio. Esa estructura se estaría moviendo. Vamos a ponerla por acá. Okay. Entonces, eso que estamos analizando ahorita se llama la segunda condición de equilibrio, es decir, de que todos los momentos, la sumatoria de todos los momentos tiene que ser igual a 0. Ahora, esa fuerza F1, como ustedes pueden ver, se está aplicando hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si esa fuerza se está aplicando hacia arriba? Entonces, los cálculos es lo mismo, pero ya van a cambiar. Por lo que ustedes van a darse cuenta de que los momentos, o sea, un mismo momento que te produce una fuerza, en primer lugar, de acuerdo a la dirección de la fuerza, el sentido del momento va a cambiar, es decir, puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Y la magnitud puede variar con respecto a la distancia. Ahora supongamos el caso de que la fuerza esté dirigida hacia arriba, pero exactamente en el mismo punto, entonces, y con la misma distancia que de 12 metros. Y F1 pues vamos a suponer siempre que es de 10 newton. Entonces vemos, ahora yo voy a analizar el momento siempre con respecto al punto A. Mi punto A va a ser mi punto de giro, pero también puedo cambiar el punto de giro en otro lado. Entonces aquí estamos analizándolo con respecto al punto A. Entonces si yo lo analizo, esta fuerza me está causando entonces un giro en este sentido con respecto al punto A. Y este momento, ¿verdad?, como en el sentido antihorario, va a ser negativo. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí se me está aplicando un momento. El momento es fuerza por distancia. Entonces, y este momento le vamos a llamar momento B. Yo le puedo poner otro nombre si yo quiero, pero en este caso le pongo momento B para diferenciarlo del otro punto y saber que se está aplicando en el punto B. Ahora, para que la estructura esté en equilibrio, al otro lado tiene que haber otra fuerza, que es otro momento que se oponga a ese otro. Y ese momento lógicamente tiene que ser sentido contrario, porque si fuera el mismo sentido, entonces esa viga comenzaría a dar vuelta. Entonces, para que se cumpla la segunda condición de equilibrio estático, entonces tiene que haber una fuerza que se oponga, un momento que se oponga a ese otro momento. Entonces yo le llamo momento A. Igual que en el otro caso, yo puedo conocer los valores del momento. Y como ustedes pueden ver, miren, de acuerdo a la posición de las fuerzas, o el momento, entonces, que se está aplicando a un punto, el momento puede ser positivo o negativo, puede ser diferente, y eso que estando en el mismo punto. Es decir, miren, en el caso, en el punto A, cuando la fuerza era aplicado hacia abajo, F1, entonces se me produció un momento positivo en el punto A. Mientras cuando la fuerza se aplica hacia arriba, en el punto B, entonces me va a causar un momento pero sentido positivo en el punto A. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esto de los momentos, de las fuerzas? Bueno, esto sirve para las personas que diseñan estructuras o piezas mecánicas. ¿Ya? Esto que estamos viendo nosotros es como el preescolar, ¿ya?, del diseño estructural de edificios, de piezas, autos, cualquier cosa donde se genere fuerza. Por ejemplo, no sé si le dé a usted el ejemplo de un perlín. En nuestras casas nosotros, bueno, la mayoría de nosotros pues tenemos perlines en nuestras casas. Así se construye acá. Y el perlín pues tiene más o menos una forma así, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo de mano alzada. Entonces el perlín es más alto
que ancho, y normalmente se pone de esta forma en las casas. Si uno mira ese perlín a lo largo, más o menos se miraría así, ¿verdad? Acá a la izquierda se le llama corte transversal, a la derecha se llama un corte longitudinal, que a lo largo del perlín. Entonces, el perlín se le aplican fuerzas en estas partes, de acá arriba, pero también se le aplican momentos. Ya, cuando vos te paras encima del perlín de tu casa, vos estás generando momentos, así como acá. ¿No? Como cuando vos te paras encima del perlín, entonces vos estás generando una fuerza hacia abajo y estás generando momentos con respecto a otros puntos. Entonces, si vos te paras en el perlín, vas a generar una fuerza y un momento. Entonces, los perlines, la forma correcta de instalarlos es así, de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando vos lo instalás de la otra forma? ¿Verdad? Lo instalás acostados, de esta manera. Ahí lo miramos corte transversal, pero longitudinal sería así, ya sería, o sea, la parte más flaquita del perlín, o más delgada, así encima, ¿verdad? De esta manera. Entonces, si vos te paras encima de un perlín que esté acostado, por así decirlo, igual vos te paras sobre él y va a generar una fuerza y un momento. Entonces, si el perlín, si está acostado, va a soportar menos fuerzas, ¿verdad? Y menos momento, es decir, el perlín se va a comenzar a flexionar. Entonces, un perlín que esté puesto como está abajo, acostado, se va a comenzar, como decimos nosotros, a pandear, a flexionar mucho más rápido, ¿verdad? Que un perlín que esté de la forma correcta. Un perlín, pues, de acuerdo a la fuerza, ellos se pueden flexionar aunque esté puesto correctamente, ya hacia arriba. Pero los momentos que me va a resistir este perlín que esté puesto adecuadamente van a ser mucho mayor. Es decir, para que el perlín se flexione o se pandee, va a necesitar muchísima más fuerza, ¿verdad? Para hacerlo. Mientras que en el caso de abajo, que el perlín esté puesto acostado, él va a tener menor resistencia al pandeo, se le llama al pandeo, entonces, y va a dañar la estructura. Esto se puede aplicar también para construcción de puentes, edificios, casas, pero también se puede aplicar para vehículos. Tal vez ustedes han visto los camiones, o si no, pues se fijan algún día en las rastras, que las rastras o los furgones tienen debajo dos vigas grandes, ¿verdad? Son unas vigas como de 8 pulgadas de alto, creo, ¿no? Y entonces, esos camiones cuando se construyen, se toman en cuenta estas cosas que estamos analizando nosotros, claro que un poco más compleja, más sofisticada, para ver la capacidad máxima de los perlines. Igual una camioneta, un vehículo, ya ellos te dicen, los fabricantes, este vehículo soporta 2 toneladas, 8 toneladas, y es porque ya hicieron pruebas previamente de cuánto fuerza o cuántos momentos, fuerzas y momentos soporta la estructura que va abajo de los vehículos, ¿verdad? Que creo que se le llama chasis. Entonces todos los momentos y fuerzas se aplican en todas esas situaciones. ¿Alguna consulta o comentario antes de continuar, antes de hacer el ejercicio del día de hoy que le va a servir de guía? Vamos a hacer un ejercicio sobre momentos, fuerza, y si me da tiempo, ¿verdad? Acá explicar un poco sobre los centroides, momentos de inercia que tiene que ver con esto que estamos viendo de los perlines. Consulta, aportes, comentarios. Okay, entonces si no hay aporte y consulta, vamos a realizar el ejercicio del día de hoy. Vamos a completar este ejercicio
para que le va a servir de guía para su tarea. Y luego voy a hacer una breve introducción sobre un contenido nuevo que tiene que ver con lo que estamos hablando de los perlines, que se llama momentos de inercia. Entonces, aquí tenemos nuestro famoso sub y baja, que lo estuvimos analizando la vez pasada. Entonces, este sub y baja está en equilibrio estático, ¿ya? Lo vemos totalmente horizontal. Pero nosotros podemos romper ese equilibrio estático aplicando una fuerza externa. En este caso yo te voy a poner una masa de 10 kilogramos al lado izquierdo y vemos que el sub y baja pierde su equilibrio estático y al aplicarse esta fuerza externa comienza a moverse. Recordemos que los 10 kilogramos no es la fuerza en sí. Aquí los 10 kilogramos es apenas una masa. ¿Cómo encontramos? Sabemos la fuerza que se está aplicando acá a ese sub y baja. Bueno, sencillo. Recordemos que la fuerza o peso. Normalmente en esta situación, cuando estamos analizando una masa y queremos saber la fuerza que me aplica sobre un cuerpo, normalmente se le llama peso. El peso es una fuerza. Entonces, para conocer el peso de un objeto, lo multiplicamos masa por gravedad. ¿Okay? Entonces, de esta manera nosotros conocemos la fuerza que me está aplicando el objeto. Entonces, como ustedes pueden ver, yo acá rompo el equilibrio estático del sub y baja, pero sin embargo puedo buscar otra fuerza para que yo pueda encontrar el equilibrio estático del sub y baja. Entonces voy a poner acá los 10 kilogramos y acá al otro lado derecho voy a poner 5 kilogramos. Pero ahora voy a buscar una manera que yo pueda alcanzar un equilibrio estático del cuerpo o del sub y baja aplicando dos fuerzas. Entonces yo le pongo acá, miren, una masa de 10 kilogramos, aquí una masa de 5 kilogramos. Vemos que la masa de la izquierda es el doble que la masa de la derecha, pero sin embargo yo logro mantener un equilibrio estático de la masa, del sub y baja. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a dos condiciones. La primera condición de equilibrio es que toda la sumatoria de la fuerza en este objeto, en este sub y baja, va a ser igual a cero. Toda la fuerza interna o externa igual a cero. Y lo otro es que la sumatoria de los momentos va a ser igual a cero. Si esto no se cumpliera, este sub y baja estuviera en movimiento. Si, por ejemplo, si la sumatoria de toda la fuerza no fuera igual a cero, significa entonces que este sub y baja o va a estar subiendo, ¿verdad? O va a estar bajando o moviéndose a la izquierda o a la derecha. Para que él pueda estar ahí en equilibrio estático, toda la sumatoria tiene que ser igual a cero. O incluso este sub y baja puede estarse moviendo a una velocidad constante, ¿verdad? En un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y puede estar en equilibrio estático, ¿verdad? Mientras él no se esté acelerando ni desacelerando, puede estar en equilibrio estático. Y lo otro es que si los sumatorios de los momentos de este sub y baja no fuera igual a cero, significaría entonces que este sub y baja va a estar girando y girando. Pero para que él no gire y gire, entonces los sumatorios de los momentos tienen que ser igual a cero. Vamos a analizar este ejercicio acá por separado para analizarlo. Vamos a poner acá. Vamos a sacarlo de acá para que lo analicemos. Entonces ahí tenemos nuestro sub y baja. Vamos a analizarlo aplicando las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio dijimos que la sumatoria de toda la fuerza va a ser igual. Sumatoria de toda la fuerza va a ser igual a cero. Vemos
que en este caso el sub y baja solamente tenemos fuerzas en el eje Y. Acá le vamos a llamar a la izquierda, vamos a borrar esto. A la izquierda le vamos a llamar F1 y a la derecha le vamos a llamar F2. Yo también, o usted le puede poner P1 y P2, que es peso 1 y peso 2, que es lo más común que se utiliza en este caso. Entonces, la masa, cada masa me produce una fuerza. Entonces, pero vemos que aquí solamente tenemos fuerzas a lo largo del eje Y. No tenemos ninguna fuerza que vaya a lo largo del eje X. Por tanto, aquí la sumatoria de los momentos tiene que ser en Y, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Si vos querés hacer un diagrama de cuerpo libre de esto, sería más o menos así. Vamos a ponerlo acá. Entonces, nuestro diagrama aquí sería X y Y. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Para que si a este sub y baja se están aplicando fuerza hacia abajo, ¿qué va a pasar? Este sub y baja va a comenzar a moverse hacia abajo, a hundirse. Entonces, para que el sub y baja alcance un equilibrio estático y se mantenga en esa posición, tiene que haber una fuerza que se oponga a esa fuerza. Si vos sumamos la fuerza 1 y la fuerza 2, se le llama resultante, ¿verdad? Entonces, esa resultante va a estar dirigida hacia abajo propiamente en ese punto donde giran los sub y baja. Por lo que voy a poner acá donde está la masa de 10 kilogramos, yo le voy a poner punto A. Donde está la masa de 5 kilogramos, le voy a poner punto B. Y acá en el centro le voy a poner punto C, le vamos a poner. Punto C. Entonces, en el punto C es donde se aplica, donde se ocurre el giro de este sub y baja. Y exactamente en ese punto recae todo el peso del sub y baja, y por ende pues la fuerza, la sumatoria de dos fuerzas se aplica exactamente en ese punto, que se le conoce como resultante. Pero a su vez toda esa fuerza me va a generar una fuerza de reacción. Acá es reacción, ¿verdad? No la vamos a confundir con la fuerza de resultante, que es la sumatoria de F1 más F2. Entonces, esta resultante pues se origina, ¿verdad? Y esto me recuerda a la tercera ley de Newton, que dice que toda acción me genera una reacción con la misma magnitud, pero con sentido opuesto. Entonces, para que sub y baja esté en equilibrio estático, la sumatoria de toda esta fuerza tiene que ser igual a 0, y vamos a conocer todos esos valores. Entonces, si vos conoces F1 y conoces F2, puedes conocer esta reacción que se está ocurriendo acá. Pero ahorita no conocemos F1 ni F2, solamente conocemos la masa, 10 kilogramos y 5 kilogramos. Esas no son fuerzas, son masa. Entonces, quiero conocer el valor de la fuerza 1. ¿A qué va a ser fuerza 1? Bueno, va a ser igual a 10 kilogramos. Voy a poner acá 10 kilogramos ¿por qué cosa? Por la masa, por la gravedad, perdón. La gravedad vamos a analizarla como 9.81. La gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, fuerza, en este caso, o peso, va a ser masa por gravedad. Voy a ponerlo acá arriba para que no lo olvidemos. Fuerza o peso es masa por gravedad. Entonces, F1 va a tener un valor de 98 newton.
¿De dónde sale esto Newton? Bueno, Newton resulta de multiplicar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Es decir, un Newton es el producto de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Es decir, multiplicar una masa por la gravedad, por la aceleración. Ok, entonces ese es el valor de F1. Ahora conozcamos el valor de F2. La fuerza de 2 que va a ser igual, bueno, a la masa de 5 kilogramos, porque la masa a la derecha mide de 5 kilogramos, es de 5 kilogramos por la gravedad. Entonces 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Puedo multiplicar eso y vas a obtener un valor de 49 newton. Como ustedes pueden ver, la fuerza 1 es el doble de la fuerza 2. Ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Para qué voy a aplicar la primera condición de equilibrio? Bueno, aplicando la primera condición de equilibrio, yo conozco la reacción, miren, la resultante R en el punto C. Y yo establezco aquí en esta condición de equilibrio que las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas. ¿Ya? Pero yo también puedo establecer al revés. Mira, pero todo depende pues como lo que estemos analizando. Entonces las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas y las que van hacia abajo van a ser negativas. Entonces yo pongo aquí, explico acá, sumatoria en fuerza igual Y, van a ser igual, ¿no?, a F1 más F2 más la resultante. Y esto tiene que ser igual a 0 para obtener mi condición de equilibrio. Si hubiera más fuerza aplicándose acá, entonces yo la anoto, pero como no hay más, entonces solamente tenemos 3 fuerzas. Pero, ¿verdad?, recordemos que como F1 va hacia abajo, va a ser negativo. F2 va hacia abajo, va a ser negativo. Mientras que la resultante va hacia arriba, va a ser positivo. Esto lo podemos representar en un diagrama, ¿no?, parecido a como lo hacíamos nosotros con los vectores. Podemos establecer, miren, F1 va a ser hacia abajo, F2 hacia abajo, ¿verdad? Como F1 es mayor, el doble, entonces pongo la flechita más grande, y F2 más pequeña, la flechita más pequeña. Y luego pues tengo la resultante. Miren, la resultante se opone a esta fuerza, que sería esta. Entonces esta es la resultante. La roja es F1 y la flechita verde sería F2. Como ustedes pueden ver, no tenemos más fuerzas en Y, y no tampoco tenemos fuerza en X, ¿verdad? Esto que está acá se le conoce como un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Esto lo vamos a estar utilizando ahora en adelante cada vez que estemos analizando las fuerzas que se aplican en un cuerpo. Entonces voy a tener una idea de si la fuerza tiene componente, no tiene componente, y así voy a establecer quiénes son las que van hacia arriba, quiénes van hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Ya sabemos que las que van a la derecha y hacia arriba vamos a establecerla en nuestro caso como positiva, y las que van hacia abajo y hacia la izquierda van a ser negativas. Entonces F1 ya lo conocemos, es de 98 newton. F2 es menos 49 newton.
y R no lo conocemos, es la fuerza resultante. Entonces aquí despejamos R, 98 está negativo, pasa al otro lado positivo, 49 también está negativo, pasa al otro lado positivo. Voy a hacer esta operación y nos tiene que dar un valor de, vamos a ver por acá, de 147 newton. 147 newton. Entonces ahora sí, si vos sumás F1 más F2 más la resultante, vamos a obtener un valor de 147 newton, y vos te mirás que nos da un valor positivo, y está correcto, ¿verdad? Porque la reacción va hacia arriba, entonces va a ser positiva. ¿Alguna consulta hasta el momento? Sobre estos cálculos. No, todo bien. Excelente. Entonces, acá hemos aplicado la primera condición de equilibrio, ¿verdad?, de un cuerpo que está en equilibrio estático. En este caso está en reposo. Ahora analicemos la segunda condición de equilibrio, ya que ya acá es un poco más complicado. Lo que analizar el sumatorio de fuerza es fácil, pero ya analizar los momentos ya es un poco más complicado. Entonces vamos a auxiliarnos para la segunda condición de equilibrio. Vamos a auxiliarnos de estos cálculos que ya tenemos. Vamos a hacer otra copia de este sub y baja. Vamos a copiar acá nuestro sub y baja. Y vamos a auxiliarnos de los valores que ya teníamos. Vamos a hacer nuestro diagrama. Ya sabemos que F1 es 98 newton. F2 tiene 49 newton. Vamos a establecer nuestro punto. Aquí va a ser nuestro punto A, acá va a ser nuestro punto B, y acá en el centro donde ocurre el giro le vamos a poner punto C. Entonces acá pues necesito que pongan atención, porque es un poco ya más complicada la situación. Entonces acá vamos a analizar ahora la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio me dice que la sumatoria de todos los momentos en ese sistema va a ser igual a 0, y los momentos que sean sentido antihorario van a ser positivos. Eso estoy estableciendo aquí yo de antemano. Yo puedo establecer lo contrario, pero esto sería, por así decirlo, lo más común, ¿verdad?, la norma más común establecida. Entonces necesito identificar todos los momentos. Entonces la segunda condición de equilibrio, o para que este sub y baja, miren, se permanezca en esa condición de equilibrio, y teniendo dos fuerzas diferentes, miremos que F1 es el doble de F2, pero sin embargo el sub y baja, mira, se mantiene totalmente horizontal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por la segunda condición de equilibrio, ¿verdad?, que me dice que la sumatorio de momento igual a 0. ¿Y por qué se mantiene este sub y baja siempre horizontal, ¿verdad?, y siendo fuerzas diferentes? Bueno, por los momentos que me generan estas fuerzas. Si tú te fijas en el lado izquierdo, la distancia del punto C al punto A es de 1 metro, y en el lado derecho la distancia del punto C con el punto B es de 2 metros. Entonces, por tanto,
para que el sub y baja se mantenga en equilibrio, a pesar de que sean fuerzas diferentes, se debe a la posición de los objetos. Que eso algunos de ustedes pues ya me dijeron en clase, pues, que por ese motivo, aunque una fuerza sea el doble de la otra, logra mantenerse en equilibrio pues por esa situación, ya por por los momentos que me están generando esa fuerza. Entonces voy a dibujar acá a la par con nuestro diagrama. Entonces aquí tenemos nuestra viga, acá tengo mi punto A, aquí tengo mi punto B, y en el centro tengo mi punto C. Entonces la fuerza, bueno, me falta acá poner las fuerzas. Aquí F1. Como ustedes pueden ver, yo puedo poner las fuerzas abajo de la viga o encima. Técnicamente, no importa dónde ponga la fuerza en ese punto. Al final te va a generar el mismo momento, ¿verdad? Y las mismas reacciones, ¿verdad? Es como cuando vos pones un... Es como que vos te pongas de pie sobre una viga. Lo mismo es que que vos te pongas de pie sobre la viga. Por ejemplo, va a ser el dibujito. Si vos te pones de pie en esta viga, vos estás generando una fuerza hacia abajo. Pero suponete que en vez de estar de pie de la viga, vos estés colgado de la viga. Bueno, no colgado de que te estás colgando, ¿verdad? De que te vas a ahorcar, sino de que estás guindado, ¿verdad? De una cuerda. Entonces vos vas a causar el mismo efecto, ya sea estando colgado o estando parado encima de la viga. Entonces da lo mismo poner F1 encima o por debajo, pero que esté exactamente en el mismo punto. Entonces ahí tenemos la fuerza F1, F2. ¿Qué otra cosa no hace falta acá? No hace falta las distancias. Las distancias son clave a la hora de analizar los momentos. Pero esas distancias, con respecto a quién la vamos a analizar, con respecto siempre a nuestro punto de giro. Por tanto, como yo voy a analizar mis momentos con respecto al punto de giro, y mi punto de giro es C, entonces yo pongo aquí sumatoria de los momentos, sumatoria de momentos. Con respecto al punto 6, yo voy a indicar que tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Si vos querés analizarlo con respecto a otro punto, punto A, punto B, punto C, pues se puede hacer. Pero hay unos detallitos que más adelante lo vamos a ver, porque no siempre lo vamos a ubicarnos donde queramos debido a las fuerzas desconocidas. ¿Ya? Entonces, allí yo tengo mis dos fuerzas. Me falta aquí indicar la distancia. Miren, aquí hay una distancia de 1 metro y al otro lado hay una distancia de 2 metros. Entonces, la fuerza 1 con respecto al punto C, miren, me quiere hacer girar la viga en este sentido. Entonces, como esta viga, fíjense que va en sentido antihorario, va a ser positivo. Ahora, el punto F2, mira, la fuerza F2 me quiere hacer girar la viga en este sentido, ¿verdad? Bueno, sub y baja. ¿Con respecto a quién? Con respecto al punto C. Pero con ese sentido de giro, te fijas bien, el sentido horario va a ser negativo. También podemos utilizar la regla de la mano derecha. ¿Ya? Ahora pongámosles nombre a esos momentos. Acá yo le voy a poner momento A y este otro le voy a poner momento B. ¿Ya? Entonces tengo mi momento A y mi momento B.
Ya acá ya no podemos buscar más momentos porque no hay más fuerzas, no se están aplicando ninguna otra fuerza, ni en el eje X ni en el eje Y, ya no se aplica más fuerza. Entonces, ahora hay que analizar y ver si realmente se cumple el equilibrio estático, ¿ya? Y al sumar esos momentos me tienen que ser igual a 0. Si no me da igual a 0, significa que esa viga o ese sub y baja va a estar dando vuelta con respecto a hacia dónde esté pues la resultante de los momentos. Entonces venís vos, venís y decís, bueno, calcular los momentos. Este video yo lo voy a compartir después, porque así como igual que estamos haciendo ahorita, así tienen que hacer ustedes en sus tareas, así paso a paso, con gráficos, todos tienen que ser igual. Entonces, ¿cómo conozco el momento A? Bueno, recordemos, este momento A lo estamos analizando con respecto al punto C. Entonces yo pongo F1 por D1. D1 en este caso para mí va a ser la distancia de 1 metro, que va de A hasta C. Y luego necesito conocer mi momento en B. Mi momento en B con respecto al punto C va a ser igual a F2 por la distancia D2. Entonces, el momento A, F1 dijimos que era, bueno, en el ejercicio anterior establecimos que F1 era 98 newton. La distancia, ¿cuánto va a ser? 1 metro. Esta distancia, repito, va a ser con respecto a quién, con respecto al punto de giro, que en este caso es C. Entonces, momento A, ¿cómo multiplicas 98 por 1? Te va a dar 98 newton por metro. Ese es el valor de F1. Y vemos que el momento A, como es sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces lo dejamos positivo, tal como está ahí. Ahora averiguemos el valor del momento B. Momento B que va a ser igual a F2, que ya dijimos en el ejercicio anterior, que es de 49 newton. Y la distancia 2 va a ser del punto B hasta el punto C, que es de 2 metros. ¿Por qué yo digo que es 2 metros? Bueno, porque yo lo estoy analizando con respecto a mi punto de giro. Y mi punto de giro es el punto C. Entonces, del punto C al punto B hay 2 metros. Ahora multiplicamos 49 por 2, nos va a dar 98. También newton por metro. Y ustedes pueden ver que los valores son los mismos. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que vos te fijas, el momento B es negativo porque es sentido horario. Entonces aquí le ponemos, miren, un signo menos. Y ya vamos viendo que los momentos tienen exactamente la misma magnitud. Aquí puse aquí metro solo, newton por metro. Entonces el momento A y el momento B tienen exactamente la misma magnitud, pero sentido contrario. Esto tiene que ser así para que se pueda cumplir el equilibrio estático. Y entonces ahora sí podemos aplicar la segunda condición de equilibrio. La sumatoria de los momentos con respecto al punto C tiene que ser igual a 0. Entonces yo pongo momento A más momento B tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Ya luego venimos, entonces mi momento A dijimos que era 98 newton por metro, más mi momento B dijimos que era negativo, menos 98 newton por metro, y tiene que ser igual a 0. Vamos a sacarlo del paréntesis.
Entonces pones 98 newton por metro. Newton por metro, más por menos es menos, entonces te queda menos 98 newton por metro. Ok, entonces como puedes ver, hemos comprobado que aquí se cumple la segunda condición de equilibrio. Se cumple porque son de diferente, en la misma magnitud y diferentes sentidos, y tiene que ser igual a 0. Entonces acá, vamos a ponerlo por aquí, y acá ya hemos comprobado la segunda condición de equilibrio.